¿Qué es la inclusión? Es obvio que antes de empezar con todo este tema tenemos que dar definiciones para que la cosa quede clara. Así que bueno, ¿qué es la inclusión? Pues bueno, según el señor Google, a nivel social la inclusión es un enfoque que responde positivamente a las diferencias y diversidades de las personas, aceptando y respetando las diferencias de cada persona, tratándolas como seres humanos e introduciéndolas o adoptándolas en nuestra sociedad. ¿Qué es forzar? Forzar es cuando obligas a alguien o algo mediante fuerza física o métodos a que haga algo en contra de su voluntad. Si agregamos esta definición a la escritura, pues sí está un tanto más difícil de explicar, pero según lo que veo, prácticamente es cuando a tu historia le agregas escenas o un desarrollo sacado de la nada, sin que tenga algo previo o alguna clase de explicación lógica, ya que lo que prácticamente estás haciendo es obligar a que tus personajes y la trama hagan cosas sin sentido o sacadas de la nada, como cuando en plena película de terror hay una escena sexual a pesar de que los personajes saben perfectamente que están en pleno peligro, o cuando tu protagonista de shonen genérico saca un power up de la nada solo porque sí, ya que tú estás ignorando el ambiente que se presenta en ese momento o las reglas y desarrollo que tiene el mundo que creaste, y obligas a que se moldeen a tus deseos. Ahora, ¿esto en verdad se aplicaría a la inclusión? En mi opinión, en una parte sí, pero siento que este término realmente no está tan bueno para utilizar, por ende lo voy a mencionar entre comillas, por ahora. No se preocupen, al final del video voy a solucionar este problema, pero está mientras veamos qué es lo que más le emperra a la gente sobre la inclusión entre comillas forzada. Primera categoría, que el personaje solo importe por ser una minoría. Ok, ya se saben, hacer que el personaje recaiga en solo ser una minoría, y ya está. O sea que su personalidad solo se basa en eso y nada más. Ahora, hay una diferencia entre hacer que el personaje tenga esa característica minórica como factor principal y hacer que éste sea invadido por esa única característica. Ya lo voy a explicar más adelante. Publicidad. Aquí tengo que explicar una cosa, y es que sí, es verdad que Hollywood y varios medios de entretenimiento hacen mucha publicidad, sobre todo nacionalista e ideológica, pero algo que es característico de este tipo de publicidades es que todo está puesto de forma sutil. Las películas de Hollywood sí hacen publicidad sobre Estados Unidos, pero de manera poco notoria. La trama y sus personajes no recaen en solo repetir la palabra nacionalismo y militarismo. Estos tienen su propio desarrollo y personalidad, porque si ese no fuera el caso, pues simplemente sería una publicidad bien larga disfrazada de película. Ahora que ya aclaré esto, vamos al punto, sobre todo con la comunidad LGBT. Y es que una cosa es la característica que tiene tu personaje y una muy diferente es el tema que representa esa característica. Por ejemplo, digamos que agregas a un personaje homosexual. Pues bueno, es homosexual, no hay nada político de por medio. Pero si tú en cambio me agregas a tu personaje haciendo marketing o discursos sobre la comunidad LGBT y sobre todo la inclusión y esas cosas, pues sí es publicidad, porque estás utilizando a tu personaje para promocionar un movimiento. Así que no, el hecho de que agreguen a un personaje gay o que pertenezca a una minoría que actualmente ha estado rodeada con pura política, no significa que automáticamente ese producto esté lleno de puro marxismo progre e izquierdista. Los negros existieron antes de la llegada de los Life Black Matter, gente. Además, tomemos en cuenta que las compañías solo les importa la publicidad, nada más, solo quieren money. Por ende, esto me hace preguntar, ¿está del todo mal este tipo de publicidad? Pues yo digo que depende. Miren, yo sé que muchos aquí, todos tenemos una visión bien artística y toda la cosa, pero las compañías son las compañías, y es obvio que ellos van a intentar hacer amigables con muchos grupos. Así que bueno, tomando en cuenta esto, pues opino que no está mal cuando esto solo se lo pone como un tributo, porque aquí simplemente toman en cuenta una característica de un personaje para hacer un pequeño homenaje festivo. Y esto, mis queridos amigos, no solo se ha llegado a ver en las comunidades minóricas, sino que también en el Día de las Madres, el padre, los niños, la mujer. Bueno, esto no es algo nuevo, simplemente agarran una característica de su personaje y lo utilizan para hacer una mini publicidad, lo cual llega a ser aparte, no es algo que realmente afecte a la serie. Pero, en cambio, si tú me anuncias a los cuatro vientos que tu personaje es gay y que solo es importante por eso,
o a cada rato me lo pones rodeado con puro mensaje subliminal a la comunidad LGBT. Juan, ¿me estás demostrando que tu personaje solo es una publicidad y nada más que una publicidad? No me jodas. Quiero decir, a ti nunca te anuncian a los cuatro vientos cuando agregan a un personaje que es una madre, o un niño, o inclusive un discapacitado, un weón que utiliza prótesis. Tal y como dije, Hollywood siempre se la pasará haciendo publicidad. Por lo general, pero esto por lo general no afecta a las historias y tramas que presenta. Saben perfectamente separar lo político de los personajes en una historia, exceptuando por estos güeyes. Cambios a personajes no originales. Prepárense fanáticos del dibujo, porque aquí les voy a hablar sobre el diseño de personajes y el por qué es más importante de lo que mucha gente piensa. El diseño de personajes prácticamente sirve para que el espectador pueda reconocer visualmente al personaje y se pide que su diseño sea carismático, original, llamativo y adaptativo a la personalidad del personaje y su mundo para que éste sea más reconocible y familiar para el público, haciendo que éste tenga más posibilidades de atraer a una mayor audiencia y volverse icónico. ¿Y por qué explico todo esto? Pues bueno, es para dejar en claro que por más bien escrito y desarrollado que esté tu personaje, si no tiene un buen diseño o uno decente, tiene más posibilidades de ser menos popular para el público. Y esto ocurre debido a que, aunque te guste o no, el ser humano es superficial por naturaleza. Nosotros reconocemos a primera vista a otras personas debido a la forma en la que luce, y la reconocemos mucho más si éste tiene una apariencia más característica. Por ende, si tú le cambias la apariencia a un personaje icónico de una forma tan extrema como lo es el cambio de raza, es obvio que la gente se va a quejar, porque estás cambiando un factor importante del personaje, el cual es el diseño. Sí, su personalidad, desarrollo e historia también importan, pero también importa el diseño, porque si tu personaje fuera un hombre invisible o un weón que se parece a los demás personajes, al público le costaría buscar y encontrar al personaje que les interesa. ¿O qué? ¿Acaso a ti te gustaría ver un Sonic Café? ¿O un Pikachu morado? ¿O un Bob Esponja blanco? ¿O que el Spider-Man original se vuelva rubio? Lo mismo ocurre con el género. Si un personaje masculino reconocible, como por ejemplo Homero Simpson, luego eres mujer, a la gente no le gustará, porque cambia radicalmente la forma en la que luce y se escucha, porque los hombres y las mujeres tenemos voces diferentes. El personaje dejará de lucir familiar y pensaremos que es uno completamente diferente. Aunque bueno, algo que hay que aclarar es que el tema de los diseños de personajes es algo complejo, ya que ha habido varias veces en donde personajes originales han recibido cambios radicales y aún así la gente no se queja. Pero yo siento que esto es debido porque a pesar de darle un cuerpo y contextura diferente a la original, el personaje sigue manteniendo sus características y colores reconocibles. Pero bueno, este es un tema que prefiero abordar en otro video. Ahora, ¿por qué la gente no reacciona de la misma forma cuando vieron a Nick Fury con su cambio de raza? Pero, ¿es cierto que el cambio de raza siempre se debe a la inclusión forzada? Pues bueno, sí y no. Esto del cambio de raza siempre se ha dado, es muy antiguo, pero hay veces en el cual esto no suele ser por inclusión. Como por ejemplo está el caso de la aparición de Will Smith en Los Hombres de Negro. En los cómics el personaje que interpretaba este actor en realidad era un hombre blanco y rubio. Y antes de que se escogiera Will Smith, habían otros actores en la lista que eran mucho más parecidos al personaje original, pero al final un productor terminó haciendo trampa para cambiar las cosas, debido a que él quería a Will Smith. No sé si esto sea debido a la inclusión, pero en mi opinión se nota que en realidad esto fue por la imagen y el carisma del actor. Porque vamos, hoy en día muchos recuerdan esta película porque aparecía Will Smith, no porque aparecía un negro como protagonista.
Este actor les dio una muy buena imagen y si hubiesen agregado a un actor afroamericano que no fuera tan famoso, pues simplemente la imagen de este personaje en las películas no sería tan reconocible. Y si queremos meternos en una situación al revés, pues tenemos el caso de Johnny Depp, el cual interpretó el papel de un indio, aunque aquí sí hubo controversia debido a que acusaron a Johnny Depp de hacer apropiación cultural. Y a ver, ¿ustedes en verdad creen que Disney quisiera ser acusado de ser racista en pleno 2013? Para mí que esto también lo hicieron por la imagen que trae a Johnny Depp. O también está aquella vez en donde hicieron que la sirenita rubia se hiciera pelirroja y bueno, antes de seguir, me gustaría abrir paréntesis para mostrarles algo interesante que encontré. Y es que resulta ser que esto del cambio de raza de un personaje no solo ha ocurrido de blanco a negro, también ha ocurrido de negro a blanco. Y sí, esto también ha causado mucha controversia. Saben, con todo este análisis y lo que les acabo de mostrar, esto me hace pensar que Hollywood no hace estas cosas porque sea racista o porque quiere imponer una ideología, sino porque en realidad a ellos les gusta hacer marketing, ya sea haciendo que un personaje sea interpretado por un actor famoso a pesar de que éste no tenga su misma raza, o haciendo inclusión forzada, lo cual es muy visto hoy en día. Sí, tal y como les dije, hay veces en el cual hacen esto porque simplemente les importa el actor y no tanto el diseño del personaje, pero hoy en día se nota, pero en serio, se nota que lo hacen a propósito. Ahora, con todo lo que dije, ¿está bien cambiar drásticamente el color de un personaje? Pues bueno, en mi humilde opinión, es mejor hacer una adaptación fiel al diseño original que lo del autor, debido a que los diseños sirven para eso, para hacer que un personaje se vuelva reconocible. Pero a ver, tomemos en cuenta que esto es Hollywood y realmente la fidelidad al diseño original de los personajes no siempre es presente, ya sea porque le dieron más importancia al actor que la apariencia, o porque se le hacía dificultoso encontrar un actor parecido al personaje, o porque querían que se adaptara mucho más a su estilo. Y hay veces en el cual esto no está mal, ya que hay veces en donde respetan sus características originales o las que más resaltan, y simplemente les cambian uno que otro detalle. Pero en cambio, cuando cambias por completo la raza de un personaje en un contexto en donde ésta es importante, o hace que el personaje sea reconocible, pues la cosa obviamente queda muy fuera de lugar. Y en Disney y otras industrias actuales se nota de lejos que esto lo hacen muy a propósito. Es algo que ya se ha repetido varias veces y ni siquiera lo hacen de forma sutil. Además de que esto lo aplican con personajes ya conocidos o que tienen una gran comunidad. Se nota que esto lo hacen para que el personaje sí o sí pertenezca a una minoría, haciendo que este sea su único cambio. El diseño de los personajes tiene que ser respetado y en mi opinión esto tiene que ocurrir con todo personaje, no importa si es poco o muy conocido. Pero tal y como les dije, este tema quizás lo vaya a abordar en otro video. Como sea, si quieren que las minorías raciales sean representadas por un personaje icónico, crean uno nuevo, porque ya han habido varios personajes negros que son reconocidos por su diseño y personalidad icónica, y si les cambias la raza o el género, simplemente dejarían de ser lo mismo. Ahora, si nos ponemos a hablar sobre el cambio de orientación sexual, pues pasaría lo mismo. Cambiarías una característica del personaje y este dejaría de ser en cierta forma reconocible. Por ende tiene sentido que a algunas personas les moleste este cambio. Pero, ¿qué hay de los personajes los cuales no tienen una sexualidad definida? O sea, que en el producto original nunca se reveló una sexualidad. Pues aquí opino que realmente no habría mucho problema. Sí, yo sé que posiblemente los autores en realidad tenían planeado hacerlo heterosexual, pero si esto nunca lo mostró, si este personaje nunca lo mostró y simplemente en un reboot decidiste darle una pareja de su mismo sexo o algo por el estilo, pues realmente no cambiaría nada. No sería algo raro porque, otra vez, el personaje nunca mostró esa sexualidad. Por ende, en mi opinión, no sería algo realmente tan malo. Simplemente no haría que la esencia del personaje desaparezca. Después de todo, esos son los reboots. Simplemente agarran la idea principal que tiene la serie y luego de eso le dan continuidad. Así es como siempre ha servido. En cambio, los remakes sí es volver a hacer una adaptación completa de la historia original. La diferencia entre la inclusión entre comillas forzada y mala escritura.
Ahora, hay un punto del cual me gustaría hablar y es el tema de que mucha gente confunde inclusión entre comillas forzada con mal desarrollo o mala escritura. Inclusión entre comillas forzada es cuando haces que el personaje solo tenga relevancia por pertenecer a una minoría, pero cuando al personaje o la pareja no se le da importancia por pertenecer a una minoría, pero aún así está mal desarrollada o apresurado o es plano, es solo un mal personaje o que tiene uno que otro fallo. Sí, puede llegar a tener una escritura o implementación forzada, pero si eso es debido a otros factores y no porque pertenezca a una minoría, simplemente es un personaje que entra en la categoría de malo o forzado como el montón. ¿Cuál sería la forma correcta de realizar un personaje inclusivo? Ahora, ¿cuál sería una buena forma de hacer un personaje original que sea inclusivo? Pon su pertenencia a una minoría como una característica, no como una personalidad o definición. Así como Demon Slayer o Banai tiene como característica ser un cazador de demonios, o que Naruto tenga el cabello amarillo, o que Sans tenga poderes, pues lo mismo también puede ocurrir con un personaje que pertenece a una minoría. Pero hay algo nuevo que me gustaría agregar a este argumento. Características principales y secundarias. Hay mucha gente que suele decir que es bueno agregar a un personaje inclusivo siempre y cuando esa característica no resalte o no se le tome mucha importancia. Pues bueno, estoy medianamente de acuerdo con eso. Ok, esto es algo que yo mismo me inventé y no sé si está en lo correcto, pero me he dado cuenta que prácticamente la mayoría de los personajes tienen características más o menos resaltantes. Pongamos como ejemplo a Aang. Sus principales características son: es el avatar, forma parte de una civilización antigua que fue destruida hace varios años, es un maestro aire, tiene creencias espirituales. Ahora, ¿por qué esas características son principales? Pues bueno, es por el hecho de que resaltan en el personaje, ayudándolo en el desarrollo de su historia e inclusive en la trama principal de la serie, demostrando que esas características sí son importantes en el personaje, pero a pesar de que resalten, no invaden al personaje. Aang tiene su propia personalidad, desarrollo, productividad e interacción con los demás personajes. Él también es conocido por ser un niño enérgico, amistoso, dependiente, fiel, con un carácter algo aterrador e intenso, que adora a los animales. Ahora, si le quitamos toda esa personalidad y solo le dejamos las características principales, ¿cómo creen que sería el personaje? Oh, soy el avatar, tengo que entrenar, te lanzo aire, mi maestro se murió. Oh, soy el avatar, tengo que entrenar, te lanzo aire por segunda vez, mi maestro se murió. Oh, soy él. ¿Lo ven? Sería un personaje demasiado plano que solo depende de sus características principales. Pero si logramos agregar su personalidad y carisma, el personaje volverá a ser el mismo protagonista que todos conocemos. Ahora, así como hay características principales, pues también hay secundarias, y prácticamente son esas características simples que no resaltan tanto en el personaje, como por ejemplo, Aang es vegetariano y tiene mucho aprecio a su bastón, me quedé sin ideas. Como pueden ver, esas características no son tan resaltantes e importantes en el personaje. Sí, llegan a ser pequeños guiños que resaltan un poco su cultura y psicología, pero son eso, pequeños guiños que sí podrían afectar un poco a la caracterización del personaje si los eliminas, pero no llegaría hasta el punto de cambiar su trama y desarrollo por completo. Ahora, de seguro se estarán preguntando, ¿qué tiene que ver esto con los personajes inclusivos? Pues es para demostrarles que las características minóricas de un personaje pueden resaltar o no, dependiendo del contexto y trasfondo. Como por ejemplo, digamos que tú creas un personaje que migra a los Estados Unidos e intenta acostumbrarse a su nueva vida. Pues es obvio que eso va a hacer que el personaje resalte por ser un inmigrante, pero aún así es bueno que le dé su propia personalidad y más características, como por ejemplo, se dedica al dibujo, es algo raro, es extrovertido, le gusta compartir su cultura, ayuda al protagonista con su desarrollo y tiene planeado trabajar como psicólogo debido a que la mente humana le parece interesante. Un ejemplo de esto es Apu de los Simpsons, en el cual se nos deja varias veces en claro que es un hindú que emigró a los Estados Unidos. Inclusive en un episodio tiene problemas con la visa y también llega a mostrar a los demás personajes su tipo de cultura y tradiciones, pero aún así Apu sigue teniendo su propia personalidad e interés, como por ejemplo, le encanta trabajar en su tiendita,
da buenos consejos, tiene una personalidad algo excéntrica, siempre tiene problemas con los asaltantes, tiene experiencias apostando, etc. Lo mismo también podrías hacer con un personaje LGBT. Si haces una historia en donde una minita descubre que es lesbiana pero no lo quiere aceptar y le da miedito decirle a sus padres, es obvio que vas a hacer que el personaje resalte por su sexualidad, lo cual no tiene nada de malo siempre y cuando esa no sea su única característica resaltante y tenga su propia personalidad y objetivos. Como por ejemplo, es una chica tranquila y cariñosa, le gusta la música, es algo floja, tiene planeado seguir una carrera de medicina y no acepta su sexualidad debido a que nunca le ha gustado sentirse diferente. Aunque ojo, no hay la necesidad de que las características minóricas resalten siempre en el personaje. Tranquilamente puedes abordar eso en una pequeña subtrama o situación para que le des un cierre temprano, pero con buen desarrollo. Y esto también puede ocurrir con la historia principal. Si la trama que estás escribiendo se enfoca en un grupo minoritario, pues obviamente le estás haciendo resaltar por eso, pero también te tienes que enfocar en darle una buena escritura y crítica, y no simplemente decir que es buena porque es inclusiva. Algo que cabe aclarar es que la inclusión no solo está en las personas LGBT, inmigrantes y esas cosas, también está en los enfermos mentales, ancianos, gente discapacitada, personas con una enfermedad grave o poco conocida, personas que pasan por alguna situación difícil, etc. Y no está mal resaltar que pertenecen a una minoría y que tienen sus problemas específicos. Después de todo, la gente en este mundo es diversa, pero recuerda que un personaje no se puede construir a base de una sola cosa, tienes que darle sus dimensiones. Además de que este tipo de temas los tienes que agregar en el momento, mundo y lugar apropiado. Como por ejemplo, no vas a hacer que Top se ponga a hablar sobre las complicaciones que tiene con su discapacidad en plena pelea o en momentos que no tienen nada que ver. Ahora, si quieres que sus características minóricas queden simplemente como algo secundario, como un gusto o un aspecto físico, también lo puedes hacer con mucho gusto. Eso no le quita méritos y ya depende de ti escoger cuáles características quieres que resalten en tu personaje. Para mí, que una buena frase que resuma esto sería: una cosa es hacer que esa característica resalte en un personaje y otra cosa es invadirlo solo con esa característica. Simplemente pongan la pertenencia a un grupo minoritario como una característica, porque de hecho, en la vida real, eso es una característica que forma parte de la vida de algunas personas. Añadir lógica. Este es el punto que algunas personas no suelen tomar muy en cuenta, y es el añadir lógica a la hora de hacer inclusión. Porque a ver, tú no me puedes hacer que todos los personajes de tu historia sean LGBT, debido a que son una minoría, debido a que la mayoría de la población es heterosexual. Hay veces en donde esto está justificado, como por ejemplo en Steven Universe, en donde todas las gemas son lesbianas debido a que vienen de un mundo en donde solo hay mujeres y no tiene reproducción biológica. De hecho, inclusive esto se ve en la vida real. Pero si tú me haces una historia que se ubica en nuestro mundo, o en uno en donde hay hombres y mujeres, pues no tendría sentido que hayan más personajes LGBT que heteros. Y sí sé que me vendrán con la excusa de: ay, pero si haces un mundo mágico no hay ningún problema porque ahí los hombres y las mujeres cuando quieren tener un hijo pueden hacer una invocación. Entonces, en ese caso, ¿por qué demonios seguirían habiendo hombres y mujeres en este mundo? No sé si lo sepan, pero los hombres y las mujeres también nacimos para reproducirnos entre nosotros. Esa es la razón del por qué la mayoría de la población es heterosexual. Y por ende, mientras los hombres y las mujeres sigamos existiendo, la población LGBT seguirá siendo una minoría. Y eso no tiene nada de malo. Lo mismo ocurre con las minorías raciales. Si tú ubicas tu historia en Estados Unidos o Europa, es obvio que habrán más estadounidenses y europeos blancos que gente afrodescendiente o extranjera. Aunque claro, todo esto también puede variar dependiendo de la zona, obviamente. Si tú quieres que tu historia se ubique en la comunidad LGBT, es obvio que la mayoría de los personajes van a pertenecer a una minoría sexual. Si tú quieres que tu historia se ubique en Miami, un lugar en donde gran cantidad de los habitantes son inmigrantes latinos, pues es obvio que gran parte de tus personajes van a ser latinos.
Recordemos que el objetivo de la inclusión es ser positivo con la diversidad de las personas, aceptando sus diferencias. Si tú quieres incluir a minorías, pues tienes que ponerlo como eso, como minorías. Lo mismo ocurre con las situaciones. Si tú quieres contar la historia de un homosexual o una mujer que son discriminados por toda la población debido a su orientación o sexo, es obvio que no los vas a ubicar en Occidente actual, debido a que en esta zona del mundo la mayoría de la gente cada vez acepta más a los homosexuales y a las mujeres trabajadoras, y tan solo pequeños grupos, mayormente los religiosos y conservadores, los rechazan. Por esa razón sería mejor que los ubiques en países como Afganistán, debido a que la mayoría de la población en esos lugares sí discrimina de forma extremista a la población LGBT y a las mujeres. Otro tema que también hay que agregar son los registros históricos. Si tú quieres hacer una historia que se base en los hechos reales que pasaron en la historia de la humanidad, pues es obvio que en la Edad Media no van a haber negros dirigiendo un reino europeo. Aunque claro, esto puede cambiar si tu historia se ubica en un mundo diferente que solo se basa en culturas antiguas que existieron en la vida real. Ahí no es necesario que seas fiel al manga, debido a que estás inventando un nuevo mundo. Ahora, con todos estos videos sobre este tema y el mío, ¿realmente la industria está cambiando? Pues no, todavía sigue haciendo estupideces. Y es por el hecho de que esto todavía sigue llamando la atención. Y no solo a grupos que están desesperados con ver inclusión en cualquier medio visual, llegando a sobrevalorar mucho esta característica, sino que también a la gente que anda armando polémicas. Sí, sé que Disney está haciendo cosas muy malas y no está del todo bien solo quedar de brazos cruzados, pero bueno, hay gente que debido a la polémica y enojo deciden ponerse a consumir lo que tanto odian solo por mero morbo, o se quejan de cualquier wea en donde haya un personaje minórico. Llegan a ser muy exigentes, la verdad, lo cual hace que las compañías sigan explotando estas cosas. Por favor, aprendamos a controlar un poco más nuestros impulsos. Gente, aprendan a ver a las minorías como personas vivientes, como personas como tú y yo. Las minorías no son un medio escapista para reflejar tus inseguridades y ganas de ser representado, y tampoco son un invento político de la izquierda. Ellos siempre han existido: los gays, los discapacitados, los enfermos mentales, los pobres, los hermafroditas, los gordos, etc. Son personas que tienen sus propios intereses y vida. Siempre han compartido el mundo con nosotros y simplemente son personas que tienen características diferentes. Y si esto es así en la vida real, pues no creo que sea tan difícil también aplicárselo a personajes ficticios. Esas características, a pesar de que sí las tienen un grupo de gente real, sigue siendo algo individual del personaje, algo con lo que convive solamente él o ella. Así como un personaje tímido se la pasa lidiando en primera persona con esa actitud. No digo que no te puedas sentir identificado con esas características o que no se pueda utilizar al personaje para hablar de este tipo de cosas y dar un mensaje, pero debes comprender que esos personajes siguen siendo ficticios y no saben quién chucha sos vos o qué chucha es tal comunidad. Y es bastante insano verlos tan solo como un medio escapista y político. Yo pienso que no se debería hablar tanto del cómo hacer buena inclusión, sino más bien del cómo agregarle una característica inclusiva a tu personaje. Algo que de hecho llega a tener una respuesta simple. Yo ya se las di, pero actualmente en Occidente, sobre todo Estados Unidos, esto se ha vuelto bastante complicado, debido a que Estados Unidos es un país que estaba y sigue estando lleno de política que se fija en individuos minóricos. Y bueno, si tomamos en cuenta que Estados Unidos es un país capitalista y muy consumidor, pues tiene sentido que haya tenido complicaciones con esto. Así que esperemos que en algún momento la industria y el público intenten cambiar un poco. Sinceramente, yo no denominaría esto tanto como inclusión forzada. Por eso rechacé esta terminología en este video. Y esto es debido a que yo más bien llamaría esto inclusión invasiva. Sí, bueno, sé que el nombre está medio raro, pero es lo único que se me ocurrió, ¿ok? Y no se preocupen, les voy a explicar bien esta weá. El término invadir tiene como dos significados: entrar por la fuerza a un lugar o ocupar anormal o irregularmente un lugar o un individuo. ¿Y qué es lo que hace la mala inclusión con estos personajes? Pues hacen que su característica minórica los invada,
O sea que al final esa característica hace que ellos solo resalten por eso, por ser una minoría, y no haya algo más, no haya algo que haga que en verdad te encariñes con ese personaje o en verdad refleje una verdadera personalidad. Esto en personajes originales con mala inclusión, pero también se aplica a personajes no originales que fueron cambiados, debido a que si estos cambios fueron hechos para ser más inclusives y todo eso, pues prácticamente es invadir al personaje, es reemplazar sus características originales con minóricas para que entre comillas sea más interesante para el público. Es invadir un lugar prácticamente, o bueno, en este caso un individuo ficticio. En cambio, la palabra forzar en la escritura es más cuando agregas algo sacado de la nada. Y pues bueno, en personajes con mala inclusión, esto no se aplicaría mucho. Sí, es verdad que puede ser forzado el hecho de que el personaje se la pase repitiendo cada 2 por 3, que es una minoría, pero opino que la palabra invadir también se aplica y es una palabra mucho más clara y que deja menos confundida a la gente. Y bueno, esto es todo lo que tenía que decir. Espero que les haya gustado el video y no duden en dar su opinión en la caja de comentarios. Como sea, bye bye.